lidiando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Pues vamos a aprendernos todos la lección. No, vamos a debatir sanamente y vamos a construir y vamos a aprender y a compartir. Yo creo que estamos llamados a eso porque nuestro Dios es un Dios que nos quiere inteligente, que quiere que entendamos, que prestemos atención y que nos cuestionemos las cosas. Incluso Él está dispuesto a que lo cuestionemos a Él. Gracias, Julián, porque nos ha introducido con la sintonía a este tiempo que comienza ahora, que es el tiempo de nuestra tertulia, de nuestra escuela de los sábados, nuestra queridísima escuela sabática. Y volvemos a recordar que estamos en directo, que esto es Esperanza Murcia Radio y esto es la Iglesia en casa. Así como estamos en casa, esto se hace de otra manera, ¿eh? Así que estamos, pero se hace participando y se hace, lo hacemos entre todos. Así que volvemos a incidir, tenéis los comentarios abiertos de YouTube para que pongáis lo que queráis, y también tenemos la línea de WhatsApp. Y el Telegram, que lo miro todos los días pero nadie escribe. Es que nos tenemos que ir acostumbrando. Si ya nos cuesta con solo YouTube, imagínate, vamos abriendo aquí. Pero bueno, iremos un poquito ampliando, ¿no? La idea es seguimos creciendo. Bueno, decía que estamos estas semanas, este trimestre, enfocados en un librito que a mí me parece muy sugerente, muy espectacular, porque tiene unas perlas impresionantes, ¿eh? Ahí también lo estaba enseñando, que es el libro de Deuteronomio, ¿eh? Que he conseguido decirlo. ¿Has visto? Me ha salido, no lo voy a hacer otra vez por si acaso me trabo, pero es un libro que es ese desconocido que está ahí, que sabemos que es importante, pero que casi a veces lo miramos así como diciendo, ¿seguro? Pero que una vez que uno lo abre y lo degusta, encuentra, como decíamos, esas joyas y esas perlas que son, bueno, podemos entender muchas de las cosas que hoy todavía damos por sentadas y otras que a lo mejor no tenemos tan claras. Vamos hoy a compartir, sobre todo centrados en algo que es muy importante, que lo ha sido para tantas personas, que hoy todavía el mundo judío hace alarde de ello y es un pilar de su fe, y que nosotros, cristianitos de a pie, aunque no lo creamos, también es muy importante para nosotros, aunque no lo digamos, porque forma parte de toda nuestra construcción, de todo nuestro edificio de fe, de intelectual y de todo nuestros pilares fundamentales, ¿no? donde queremos crecer. Y es el que está en Deuteronomio 6, que si lo tienes a mano, Richard, si lo tienes a mano lo vamos a leer, pero como dice Richard, me ha sugerido, antes de entrar a mano con esto que escucha, oh Israel, el Señor Dios nuestro es solo y único Dios, pues vamos a la Escuela Sabática Live, que nos va a centrar y hacer un buen resumen. Julián. La verdad presente en Deuteronomio. Lección 4. Amarás al Señor tu Dios. Papá se fue de viaje, pero antes de marcharse, escribió una serie de instrucciones a sus hijos y las pegó en un lugar visible de la casa para que no las olvidaran y las cumplieran en su ausencia. Cuando los niños leyeron las instrucciones, entendieron todos los requerimientos de papá, pero hubo uno que les llamó mucho la atención. ¿Amar a mamá? ¿Con todo el corazón? ¡Pero si ya la amamos! ¿Cómo nos pide algo tan obvio? Entonces los niños le escribieron un mensaje a papá y se lo mandaron por WhatsApp. Querido papá, hemos leído todas tus instrucciones, pero hay una que nos parece que está de sobra. Mamá nos llevó 9 meses en su vientre, nos trajo al mundo con dolor, nos cambió los pañales a pesar de su mal olor. Nos hace la comida, nos cuida cuando estamos enfermos, nos lee historias de la Biblia. No tienes que pedirnos que la amemos de corazón. Ya la amamos de corazón. ¡Porque ella nos amó primero! ¿Cómo no amar a una madre que lo da todo por sus hijos? Así como a los niños les pareció extraño el pedido de papá, en Deuteronomio 6, en el mismísimo primer discurso que Moisés les dio a los hijos de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, el profeta les da un mandato que también puede parecer extraño. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oigan bien, Deuteronomio 6 comienza diciendo:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es interesante que aquí, en medio de la ley, en medio de todas las advertencias, las reglas y las disposiciones, se exhorte al pueblo a amar a Dios. Y no solo a amarlo, sino a amarlo de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que indica la naturaleza absoluta de este amor. Sí, es un mandato bastante extraño que vale la pena analizar. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo debemos interpretar el amor que Dios demanda de su pueblo en el libro de Deuteronomio? En primer lugar, como un amor individual. Este pedido de amar a Dios hace parte de una de las oraciones más importantes de la religión judía. Esta oración se conoce como el Shema, que significa prestar atención, oír inteligentemente, escuchar atentamente. Y es que Shema es justamente la primera palabra de la oración. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que en nuestras Biblias traduce: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Después de este llamado a todo Israel en plural y de decir Jehová nuestro Dios, el siguiente versículo pasa al plano singular. No nos pide amar a Jehová nuestro Dios, sino a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Lo notan? El amor a Dios nunca fue, ni es, ni será un asunto colectivo. El amor a Dios es un asunto personal, individual. Es cierto que Dios le estaba hablando a todo el pueblo, pero también es cierto que le estaba hablando a cada persona, a cada corazón allí presente. El deseo de Dios sigue siendo el mismo hoy. Es cierto que es nuestro Dios, pero más que un Dios colectivo, Él quiere ser mi Dios, tu Dios, un Dios personal, y que nuestro amor hacia Él no sea solo un asunto que expresemos cuando vamos a la iglesia, sino que nuestro amor por Él lo expresemos cada día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, en público, en privado, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. En segundo lugar, como un amor reverente. Pocos versículos antes de que Moisés le dijera al pueblo que amara a Dios con todo su corazón, les dio un curioso mandato. Que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Podemos temerle y amarle al mismo tiempo? Depende de qué tipo de temor. Correcto. Según la interpretación común de la palabra temor, esto puede parecer una contradicción, pero no lo es. El temor de Dios tiene un sentido de admiración y respeto por quién es Él, su autoridad, su poder, su justicia, su rectitud. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo se sentirían si tuvieran una cita con un rey? Mi corazón latería muy rápido. Tendríamos que guardar mucha reverencia. Correcto. No es un miedo porque el rey les vaya a hacer algo, es un temor reverente porque se trata de un rey. ¿Cuánto más reverente debe ser nuestro amor por el Rey del universo? Israel debía amar y temer a Dios porque los redimió de su esclavitud en Egipto. ¿Cuánto más deberíamos nosotros amarlo y temerlo al saber que Jesús nos redimió a través de su muerte en la cruz? En tercer lugar, como un amor espontáneo. A los niños de nuestra historia les pareció muy extraño el pedido de papá de amar a mamá por una sencilla razón. Ellos no tenían que esforzarse por amarla, ellos ya la amaban porque cada día eran el blanco de su amor. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo amar a Dios? La respuesta es simple y está en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y unos versículos antes dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Lo notan? No se le puede pedir a un niño que ame a una madre que no conoce, pero cuando la conoce y es el blanco de su amor, ni siquiera tienes que pedírselo. El niño la amará naturalmente. Con Dios es exactamente igual. Tienes que conocerle, orar,
andar con Él, permitirle a Dios que te demuestre su amor cada día. Entonces amar a Dios no será un mandamiento. Amar a Dios será algo natural, espontáneo, y le amarás de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En cuarto lugar, como un amor obediente. Cuando papá leyó el mensaje, les respondió a sus hijos con una corta reflexión. El amor es más que un simple sentimiento. El amor es acción. ¡Demuéstrenlo! ¿Cuántas personas dicen amar a mamá, pero no lavan ni una tacita de té? ¿Cuántas personas dicen amar a Dios, pero no hacen lo que Dios les pide? Muchos pasan por alto el hecho de que Jesús predicó acerca de un amor obediente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Simple, no se trata de legalismo. La obediencia es una respuesta de amor. Cuando amamos a Dios y comprendemos lo que Él ha hecho por nosotros, expresamos ese amor guardando sus mandamientos, porque eso es lo que a Él le agrada. Y en quinto lugar, como un amor permanente. ¿Recuerdan una ocasión en que Jesús citó la Shema? ¡Claro! Cuando un escriba le preguntó cuál era el gran mandamiento. Jesús le respondió citando Deuteronomio 6. El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús sintetizó los mandamientos citando el Shema, porque la base para la obediencia de cualquier mandamiento divino es el amor, y ese amor es el fruto de conocer íntimamente a Dios y de tener una relación íntima con Él. La tía Elena así lo confirma. Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Bien escribió el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, pues gracias a todo el equipo que hace estos resúmenes, que nos ayudan mucho a centrarnos y ver un poco de lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Ya veis que Deuteronomio ya se está metiendo un poquito en harina, no sé qué pensáis vosotros, pero la declaración de Moisés, veníamos de la semana pasada, si recordáis, de lo que del valor que tenía ese pacto que Dios, que siempre toma la iniciativa con respecto al ser humano, ofrecía, ¿no? Y cómo Moisés recalca una y otra vez: oye, que estamos a las puertas de esa tierra prometida. Y hacíamos ese paralelismo con nosotros, ¿eh? También nosotros, que hoy cristianos del siglo XXI, decimos, creemos que estamos a las puertas de la Canaán celestial. Y veíamos muchos paralelismos y cosas que nos acercan a esa gente que con sus temores y sus ansias y sus esperanzas tenían ese anhelo de decir: vamos a entrar, pero recordad, ¿de dónde venimos? Venimos de un Egipto, de un desierto. Volvamos a hacer un pacto. ¿Sois conscientes de dónde estamos? ¿De a qué tipo de fe es la que tenéis? Y entonces, en medio de todo esto, de los pactos, de los mandamientos, a mí me parece muy interesante que Moisés diga: escucha, Israel, escucha. Ese escucha que habla es algo más de: sí, ¿qué me estás contando? No, es párate y presta atención. El Señor Dios nuestro es solo y único Dios y Señor. Amarás pues al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y aquí quiero que hablemos de lo que está intentando mostrar el texto. Y estos mandamientos que yo te doy en este día estarán estampados en tu corazón. A ver si yo lo digo. Y ahora alguien podría decir: esto parece muy lejano, pero ¿recordáis aquel escriba que se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios. Y muchas veces creemos que Jesús está innovando, o está inventando, o está poniendo: mira, se me ha ocurrido algo nuevo.
Y resulta que lo que está haciendo Jesús es volver a rescatar lo que hoy ponemos delante. Y es este texto de Deuteronomio. ¿Qué os sugiere a vosotros, Esther y Richard? Siguiendo justo lo que acabas de comentar ahora, algún comentarista esta semana decía que el libro de Deuteronomio se cita aproximadamente 80 veces en el Nuevo Testamento y que Jesús citó textos de Deuteronomio, textos que eran muy conocidos. Es verdad que Jesús no innovó, entre otras cosas, bueno, porque muchos de esos textos de Deuteronomio son textos del propio Jesús. Él estaba antes que Deuteronomio también, ¿verdad? Y lo del amor, lo hablábamos también la semana pasada, es algo eterno. Y volvemos a hablar de esto, y volvemos a encontrarnos con un Dios que nos amó primero y por eso nosotros le amamos. Estamos hablando de algo que es muy antiguo, de algo que es eterno. Pero yo a lo mejor empezaría precisamente por lo que acabas de decir al principio, ¿no? Por recordar lo que suponía lo de decir Shema, que es algo muy importante. Antes de hablar del amor, es necesario que prestemos atención, que oigamos inteligentemente y que escuchemos atentamente. Esto es serio, de manera que es bueno que estemos atentos, que nos pongamos en marcha y que nuestro cerebro esté conectado para poder hablar de temas que son primordiales, que de hecho tienen que ver con nuestra vida eterna. A mí pongo mi visión cinematográfica en funcionamiento y yo me imagino a Moisés hablando al pueblo, ¿verdad? Y cuando le dijeres escucha, oh Israel, todo el mundo atento, ¿verdad? Va a hablarnos a todos como pueblo. Pero cuando sigue hablando y le dice, el Señor tu Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ha cambiado el discurso. De pronto ese gran Moisés que está hablando para todos, habla para mí, en particular. Sigue hablando para mí en el día de hoy. El mensaje no es como nación, venga, sí, aquí que el 50% ame a Dios o el 51% y ya os va a ir bien, no, es un mensaje individual, para ti en particular. Para ti que estás escuchando en este momento, Dios te está diciendo, ámame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pon toda tu atención en mí, que es lo que Jesús retoma cuando le preguntan ese primer mandamiento, es llévalo al ámbito individual. Esto no depende de la mayoría, no depende del grupo, no. Esto es una relación personal e inteligente que tú tienes que tener con Dios. A mí me encanta ese momento en el cual, pues yo me lo imagino a Moisés hablando para todos y pensando que iban a dar un discurso a la nación de Israel y de pronto cómo se ha convertido en un discurso particular para mí. Que me sigue hablando Moisés, me sigue hablando a mí y recordándome lo que Dios quiere de mí. Y es que quiere una relación conmigo. Esto que tú dices es algo extremadamente importante, porque ahora escuchándote, ¿recordáis cuando hace un par de semanas escuchábamos la reflexión sobre la historia de Zaqueo? Cuando hablamos de la multitud, ¿quién no en un grupo a veces quiere pasar desapercibido? Y quiere que no se me note que estoy ahí. Mira, a mí no me... Que nadie me dé el follón. Yo quiero estar aquí. Estoy, pero que no se me vea. Sí, a veces uno quiere, pues eso, que no se note, ¿no? Quiere no perderse lo que está pasando, pero por otro lado, guardar cierta distancia. Cuando alguien está en grupo, pasa eso, ¿no? Está el notas, está el protagonista, está el directivo, el espaventero, no sé, podemos poner, ¿no? En todos los grupos siempre uno puede relacionarse. ¿Espaventero? Aspaventero, ¿no? El que hace pavientos, ¿no? Espavientos. Había entendido espaventero, digo, ese es nuevo. Y está el que no quiere, el que pasa desapercibido, el que si no viene, parece que no se nota, ¿no? En el cielo me cuesta creer, yo creo que eso no se va a dar. Fíjate que en el cielo podemos poner gente, podemos poner seres, ¿no? Y que Dios sea capaz de decir, no, hasta tus cabellos los tengo contados. Eso significa que Dios se va a dedicarte tiempo, energía, que te quiere a ti especialmente. Tú ponías esto en el acento y es verdad, en todo este libro de la Torá, del Pentateuco, de estos primeros libros de la Biblia, donde se está formando una comunidad, donde se está haciendo
se está constituyendo una identidad como pueblo, como nación, como alguien que, oye, tenemos una misión y tenemos algo que no hemos concluido, y es que venimos de un peregrinaje y todavía nos queda ese último capítulo de entrar a asentarnos en una tierra nueva. Alguien podría decir, yo que no se me note, ¿no? Yo uno más del pueblo. Alguien podría ir al texto y encontrarse pues declaraciones de Moisés, como decíamos, y que usó misericordia por millares de generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos, ¿no? Y pongo el acento en que se habla del grupo, ¿no? Estoy utilizando Deuteronomio capítulo 5, versículo 10. En el 7:9 vuelve a decir la misma idea. Por donde conocerás que el Señor Dios tuyo, Él mismo es el Dios fuerte y fiel que guarda el pacto y conserva su misericordia por 1000 generaciones para con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Vuelve otra vez el grupo, ¿no? Con el grupo que guarda sus mandamientos. En el capítulo 10 y versículo 12 vuelve un poco a incidir en esta misma idea. Ahora viene Israel, es decir, grupo. ¿Qué pide de ti el Señor Dios tuyo, sino que temas a tu Señor Dios y sigas sus caminos y le ames y que sirvas al Señor Dios tuyo con todo tu corazón? Y alguien podría decir, venga, sí, vamos, todos como grupo, ¿eh? Y bueno, pues yo estoy medio convencido, pero venga, vale, que no se me note. Pero llega lo que tú dices. Capítulo 6, que es lo que hoy nos reúne aquí, y entonces dice, escucha, oh Israel, escuchad, prestad atención, el Señor es uno. Amarás pues al Señor Dios tuyo. No dice amaréis. Oye, que el grupo ame, que la iglesia, que el pueblo, amarás. Que casi podría decir, ¿amas tú a Dios? ¿Quieres amarlo? Es el desafío que se pone delante. ¿Quieres tú acceder a ese tipo de relación? Y entonces ya cuando decimos, vale, ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va? Es que aunque tú quieras pasar desapercibido, en el cielo no lo vas a conseguir. Porque en el cielo va a llegar un momento en que Dios te va a decir, ven conmigo, ven, hablemos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Te he llamado, vamos a disfrutar. Eso que muchos cristianos con fe están diciendo, sí, en el cielo, eso ya está disponible. Está disponible para que tú tengas una relación personal con tu Dios ya. Es que nuestro Dios es el Dios de las relaciones. No es un Dios de la teoría, es un Dios de relaciones. Hay un texto, no lo tenemos esta semana, pero hay un texto que a mí me gusta mucho de Jeremías, está en Jeremías 1:5, en el que Dios dice, te conocía antes aún de haberte formado en el vientre de tu madre. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios nos conoce, sabe dónde estamos, sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos y quiere tener una relación con nosotros, no como grupo, no como manada, no en tantos por ciento. No, quiere una relación personal y le interesa que a la hora de establecer esas normas, esas reglas, tú que vas a entrar a la tierra prometida, nosotros que vamos a entrar al reino de los cielos, que tengamos una relación individual con Él. Aquí no se entra por pertenecer a una iglesia, no se entra por que la mayoría de los seguidores sí que creen en mí o... No. Es una cuestión de relación. Nuestro Dios es el Dios de relaciones. Y Dios quiere tener esa relación. Y por eso te dice, es necesario que tú me ames porque yo te amo. Porque yo tengo una relación contigo. Si es que te conocí antes de haberte creado, yo ya te conocía. Así que... ¿Sabéis que es uno de los problemas que posiblemente tenemos heredados en parte también de alguna de las religiones, comillas, convencionales? Quiero decir, es un posible efecto cultural, ¿no? ¿Cómo lo explicamos para que sea amable? A ver, el enemigo lleva mucho tiempo invitando a la gente a no relacionarse con Dios de una forma muy peculiar. Mira, tú no eres suficientemente digno para relacionarte de forma directa con el creador del universo. Por lo tanto, yo te voy a proponer intermediarios, que son la manera de acercarte a él. Nosotros vivimos en una cultura religiosa que está llena de imágenes, de santos, de vírgenes y de un montón, ¿verdad?, de posibles elementos que lo que pretenden, en su forma, en teoría, es ayudarte a que te conectes con Dios. Yo tengo muchos amigos católicos a los que les sorprende que yo le diga que yo hablo con el Señor de tú y que yo hablo directamente con Él y que entiendo que puedo mantener una relación personal con Él, porque para ellos, según su cultura, eso es aproximadamente imposible. Ellos utilizan un intermediario y por lo tanto llegan pues por medio de cuestiones como una oración impersonal, algo que no has dicho tú ni que es tuyo, pero por otra parte también con, ¿verdad?, la utilización del intermediario.
léase un santo o una virgen o incluso una imagen de Jesús X, o sea, un Jesús con apellidos, de hecho, que en realidad no es, ¿verdad?, el Jesús real. Y tampoco cuentan con la figura del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Eso es una forma de desdibujar toda esta historia que, claro, complica lo que estamos comentando hoy. Un Dios personal que pone su ley en tu corazón, eso dice, ¿verdad?, en Deuteronomio 6:6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, es algo tan personal como que tú lo vas a tener físicamente, en ti, lo vas a sentir de alguna manera. No tiene nada que ver con lo que muchas personas están acostumbradas a ver. Y es una pequeña dificultad a la hora de que nosotros hablemos del amor de Dios y de que efectivamente traigamos a ese Dios del tú, el Dios personal, el Dios individual, el Dios que habla contigo al oído. Fíjate, Esther, que en relación con esto que estás diciendo, por si alguno de nuestros amigos nos está escuchando y quiere tenerlo bíblicamente, hay un texto en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5, que dice el apóstol Pablo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador, Él es nuestro amigo, quien quiere tener esa relación de tú a tú y quien quiere que le hablemos de tú a tú y quien es el puente, el único puente, dice, hay un solo mediador, el único puente entre nosotros y Dios. No hay otro, solo Él. Claro, alguien podría decir incluso que esto, bueno, no se aplica a nosotros, total, está hablando para judíos, ¿no? Nada más lejos de la realidad, porque todos estamos de acuerdo en nuestro Jesús. Y Jesús, Marcos lo recoge, y Marcos está hablando su evangelio precisamente para los no judíos. En el capítulo 12, él relata esto, ¿no? Cuando los fariseos, y además dice que se le acercó un escriba, o sea, un instruido, un intelectual de los que estaban allí, de los preparados, y dice que le preguntó para tentarle. O sea, que fue con la idea de ponerlo a prueba, diciendo, a ver si te busco las cosquillas y te pongo en evidencia, ¿no? Se sintió que era listo a la clase. Sí, diciendo, te vas a enterar tú. Esto está en el capítulo 12 de Marcos, en el Evangelio de Marcos, dice que le preguntó para tentarle diciendo, maestro, si fue para tentarle, ese maestro sonaría como diciendo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús, que todos tenemos en nuestra lista los 10 mandamientos, podríamos decirle, a ver, no robarás, no codiciarás, podríamos decir, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y todos seguimos, ¿no? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde está esto recogido? Podríamos decir, ¿estos son los mandamientos? ¿Estos son los 10 mandamientos? Pues sí. Claro. Sí claro. Que son. Sí que son, ¿eh? Sí que son, porque en Éxodo 20, que es donde están en Moisés, cuando baja de las tablas, cuando baja Charlton Heston con esas tablas de piedra y le dice al pueblo, mirad lo que Dios me ha compartido conmigo, uno puede decir cómo empiezan los mandamientos, qué tipo de relación es la que quiere Dios contigo. Dice, yo soy Dios que te saqué de tu pobre vida, de tu esclavitud. No querías encontrar luz en tu vida miserable donde sientes que estás bostezando todos los días, que estás aburrido, que no tienes metas, que no sabes dónde acudir. Yo soy tu Dios que te ha sacado. Es decir, el primero, no tengas otros dioses delante de mí. Es decir, yo el primero, porque sé que lo que tú necesitas es la relación conmigo, que es lo que te va a sanar. Que muchos dicen, vaya un Dios más egoísta, vaya un Dios más ególatra, que lo único que quiere es que le pongamos velas, que le hagamos culto, que le hagamos canciones, que le pongamos a él en los altares. Pues eso es una pobre manera de decir, en definitiva, te estás peleando con Dios. Es decir, en vez de reconocer, dice, no, yo no quiero, yo quiero a la misma par. Es que no estás a la par con Dios. Dios te está diciendo, mira, te voy a dar lo que necesitas, y lo que necesitas es mirarme a mí, porque vas a dejar de mirar tu pobreza y tu ombligo. Y escúchame, te voy a dar una serie de cosas que son los primeros mandamientos de ese decálogo, porque los primeros son de una relación personal con Dios, y los segundos, la segunda parte, en no robarás, en no codiciarás de tu prójimo. Eso es lo que Jesús hace referencia. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí me parece espectacular. Es decir, Jesús le dice a este escriba, ¿has venido tú a buscarme las cosquillas? Pues
te voy a decir algo, está ya en la ley. ¿Tú cómo lees? ¿No? Que muchas veces dirá Jesús. Es que está ya, pueden decir, algo está ya, está todo inventado. Es que cuando Jesús, y ahora yo os pregunto, vamos un poquito a hablar del amor, ¿no? Fíjate, Amarás al Señor tu Un Dios. segundo. Antes de entrar ahí, me encanta... Que me caliento, ¿eh? Me encanta que Jesús utiliza dos textos. Deuteronomio 6 es el primer mandamiento. En el ¿verdad? segundo, amarás a tu prójimo, utiliza Levítico 19-18. Lo que decía Esther, ¿no? Que cuántas veces recurre Jesús al Antiguo Testamento y en especial a este libro. El texto dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que luego va a utilizar Jesús, ¿verdad? Porque el otro de pronto se hace así el loco y ¿quién es mi prójimo? Claro. Y Jesús va a utilizar para explicar esto que no os habéis enterado. Espera que te lo voy a explicar clarito. Qué bueno que Jesús no contradice en nada al Antiguo Testamento. Nada, cero. Lo ha dicho Esther hace un segundo. Es que él es antes que Deuteronomio, antes que Levítico, antes que Éxodo. Es que él es el dictante. No sé si existe esa palabra. Pero, sí, puede ser. Pero si no, me la acabo de inventar y ha quedado bien. Queda bien. pero es quien al oído le va diciendo a Moisés, oye, mira, escribe esto porque esto es importante para mi pueblo. No nos vamos a centrar en ese segundo episodio, pero no cambia en nada la ley. Claro. Es exactamente lo mismo que había dado. ¿Sabéis? Pensaba yo a lo largo de la semana, no sé qué pensaréis, y ahora que nos lleve Juanfran por donde quiera, ¿no? Pero porque podemos ahondar en la elección de muchas maneras, ¿no? Que nos lleve por donde quiera, Esther, que ya iremos nosotros por donde nos dé las ganas. También es verdad. También es verdad. Luego le contestamos o no. Efectivamente. Ya lo tengo asumido. Pensaba esta semana repasando la lección. Decía yo, lo voy a decir de una forma coloquial, ¿vale? Que realmente estamos repasando una sarta de obviedades, es decir, de cosas que son como muy básicas, ¿no? Como muy aparentemente sencillas de entender. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La famosa regla de oro, el básico de las obviedades, algo absolutamente manido, completamente antiguo, actualizado de mil formas. Y sin embargo, a pesar de ser tan básico, nosotros seguimos buscándole las vueltas para intentar hacerlo de otra manera. Resulta que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que al final es todo uno, la idea siempre ha sido la misma, el mensaje siempre es el mismo. Parte de la misma forma y se organiza de la misma manera. Pero los seres humanos, como decía Eclesiastés, Dios hizo al hombre sencillo, pero ellos se buscaron muchas artimañas, que es un texto que siempre me ha hecho mucha gracia. Pues es verdad, las cosas son muy claras, son muy obvias, pero nosotros seguimos buscándole las vueltas para llevarnos mal con ciertos planteamientos. Y claro, cuando empezamos a hablar de amor y mandamientos, o amor y ley, claro, la liamos, porque como no nos gusta obedecer y como no nos gusta que nos den órdenes, y como, ¿verdad?, queremos hacer las cosas a nuestra manera, lo que es tan básico, que es empezar por una relación con el Señor y que eso se transforme o transforme nuestra vida, ¿no? Y se, ¿cómo le diríamos?, se muestre en la vida que llevamos, acaba convirtiéndose en un follón, en un no me apetece obedecer porque esto no me gusta, en un, léase, cambiar los mandamientos y darles, ¿verdad?, hay incluso cristianos que han decidido que hay pecados mortales y pecados veniales, ¿verdad? Sí. Es decir, que incluso han hecho una gradación de los mandamientos, cosa que en la Biblia no pasa. Entonces, al final, lo hemos reconvertido todo en un lío. Nos liamos para amar a Dios, nos liamos para amar al prójimo y al final lo hacemos todo al revés. ¿Resultado? Pues mira cómo estamos. Este desastre. Y otra vez, Deuteronomio nos invita a volver a lo básico, a lo que necesitamos. ¿Otra vez? Es. Fíjate que parece sencillo este mensaje, se amarás a Dios sobre todas las cosas, pero es que es algo obvio, pero que nos cuesta. A mí me encanta que fuera la semana, el inicio de la oración, que tenían que repetirse continuamente, porque tú cuando llegas y de pronto te sale un trabajo que tienes que trabajar el sábado, ¿verdad? Y tú dices, es que yo necesito mantener a mi familia y bueno, Señor, yo te quiero, te voy a dedicar otro día. Y en vez del sábado, pues yo libro los viernes, pues el viernes te lo dedico entero para ti. Si cogemos este simple texto de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tengo que aprender que Dios es lo primero en mi vida. Y que si Dios es ese Dios todopoderoso que es capaz de sostener los cielos, ¿sostendrá mi familia? Cuando yo eso lo tengo claro, yo actúo de una manera. Si no lo tengo claro,
pues entonces aparece el Richard el Salvador, el cual decide que para salvar a mi familia y para cuidarla, el mejor remedio es, y ya empiezo a hacer las cosas a mi manera. Por eso es algo que parece muy obvio, y he puesto este ejemplo, pero podemos poner cualquiera, ¿eh? Cualquiera de los mandamientos, cualquiera de las cosas que en la vida se nos cruza, ¿verdad? De pronto es que me están friendo impuestos, ahora me sale la vena recaudadora, me están friendo a impuestos. Bueno, pues si engaño un poquito por aquí, ¿verdad? Y quito esto total, ¿vale? Cuando yo confío en que Dios no va a dejar que me falte nada, es que confío en Dios, porque Él es lo primero en mi vida, y entonces el no robar, con esto cualquier mandamiento. Es algo obvio, pero es algo que es necesario. Por eso a mí me encanta que Moisés se lo diga, escuchar, atentos. Venga, y es algo que además lo vais a coger como rutina y lo repetís todos los días. Dios es lo primero en tu vida. Dios quiere una relación contigo. Dios no se olvide de ti y además es el creador del universo. Así que si Él tiene fuerza para mover el universo, no hay nada en tu vida que Él no tenga fuerza. Así que empieza a confiar en Él. Es algo que a mí me encanta, porque parece muy obvio eso es verdad. Hay que amar a Dios, sí. Pero hay que amarle con todo el corazón, con todas las fuerzas, y eso significa que nos tenemos que implicar y que tenemos que confiar en Dios y dejar de soltarnos en sus manos, ¿verdad? Es como cuando existe la prueba, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero cuesta. Esto que te colocas de espalda en un sitio alto y te tienes que dejar caer y el grupo te va a recoger. Cuesta el confiar en los demás, en que nadie te va a soltar, en que no te vas a hacer daño. Pues con Dios es así. Dios nos pone esto porque confía en mí, aprende a soltarte, porque lo vas a necesitar en tu vida, porque es esencial para que podamos tener una relación, que confíes en mí, el que lo repites continuamente. Bueno, estamos hablando de esta semá, que es tan importante en el mundo judío, que a un niño ya desde que es bebé se le empieza a recitar, para que se vaya acostumbrando, y que los ancianos, cuando ya están moribundos, los ancianos judíos, muchos de ellos son lo último que dicen, ¿no? Vuelven a recitar este texto. Fijaos la importancia que le da el pueblo judío. Está en Deuteronomio, y para cualquier cristiano es fundamental, porque el propio Jesús hace una distinción. Estos son los dos grandes mandamientos. Hablamos de amor a Dios. Bueno, no hemos dicho lo que el Señor uno es, que aquí podríamos empezar a hablar de la Trinidad, que hoy día incluso hay mucha gente que se lo plantea, y yo creo que no es malo plantearse las cosas, pero incluso ya está diciendo algo que es innovador, porque a ver de dónde venimos. Tenemos un pueblo que está en su segunda generación, y Moisés no hace esto por cualquier cosa. Está diciendo, mirad, vamos a entrar, tenemos la misión que tenemos, pero esa generación es la segunda generación porque la primera que ha muerto en el desierto fue la que salió de Egipto. Es una generación politeísta que se ha acostumbrado a temer al rayo, al trueno, a las inclemencias, a los animales, porque son representaciones de dioses, que sobre todo se relaciona con lo divino desde el miedo, desde el temor, de oye, que no te pase, de que vamos a aplacar la ira de este Dios, de que vamos... Y recordáis, ¿no? Como cuando Dios se muestra en aquella montaña, el pueblo le dice, vete tú, Moisés, corre tú, no vaya a ser que... Porque la relación que ellos han aprendido, que han mamado, es una relación basada sobre todo en el miedo, en el que no vaya a ser, yo te necesito, pero no vaya a ser... Y era una generación que vio las plagas, que vio cómo el mar se abría, que vio cómo Dios lo libraba del mayor ejército de la época, que vio cómo no tenían que preocuparse de la comida ni de las enfermedades, porque cuando se apoyaban en Dios no les faltaba alimento, el maná en el desierto, de que esas altas temperaturas siempre tenían sombra en el medio del desierto, y así es una generación que está aprendiendo a amar y no termina de soltar esa esclavitud, me da la sensación. Pero esta que tenemos ahora, a la cual habla Moisés, son sus hijos. Ellos parece como que están en otra disposición. Y vuelves a recordarle, vosotros no habéis tenido, aunque vuestros padres os han educado y os han dicho lo que les pasó a ellos, sin embargo no estáis mediatizados, no habéis visto en primera persona los látigos de los egipcios,
las formas, los dioses egipcios, los dioses paganos, pero aún así tenéis todavía que aprender a amar, pero estáis en mejor disposición. No quiero que sea el miedo. Y entonces, a mí me parece muy interesante porque es amarás al Señor, pero no desde el miedo. ¿Qué significará amar al Señor tu Dios? Yo me gustaría dedicarle también qué os mueve a vosotros, ¿no? Ese amor, porque estamos hablando de amor y ley. Porque dice, si amas, dice, amarás al Señor tu Dios y estos mandamientos que yo te doy estarán estampados en tu corazón. Parece una contradicción, ¿no? Porque los cristianos de hoy decimos, no, si hay amor no hay ley. Si hay ley, hay mandatos, es que no me amas, tengo que obedecerte por el artículo 33. No sabemos a veces manejarnos bien y ver qué relación hay entre estos dos conceptos que Moisés está poniendo ya desde el primer momento aquí. ¿Qué os parece a vosotros? Pues yo... Dale, Richard, y luego os cuento yo. La forma de entender esto me lo aplico mucho a la relación de pareja, ¿vale? Cuando tú tienes una pareja y ya llevas tiempo y tienes una relación personal con ella, ¿tú haces las cosas porque te las impongan o porque conoces a la persona? No respondes. Está clarísimo. Está claro que si queremos... Vamos creciendo en el amor relacional, ¿no? Pero lo haces porque sabes lo que le agrada al otro, ¿verdad? Si te tuviese que dar una lista de cosas... en realidad tú no las cumples porque tienes que cumplir esas cosas, las cumples por esa relación de amor. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Ámame. Y la forma de mostrar que me amas es cumple lo que me gusta y lo que me agrada. La semana pasada lo veíamos, somos salvos y por cuanto somos salvos, vivamos como salvados, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy salvo y dedicarme a robar, a mentir, a estafar, a adulterar. No puedo. Entonces, si soy salvo, vive como salvo. Si amo a Dios, ¿puedo hacer otra cosa que guardar sus mandamientos? Es que no puedo hacer otra cosa, porque es que es la esencia de su reino. Entonces, no es incompatible. De hecho, yo no me imagino que alguien diga, amo a Dios y acabo de defraudar Pero amo a Dios, ¿no? Yo quiero mucho a Dios, pero... Soy constructor, amo a Dios y acabo de defraudar a los que habían invertido en mis viviendas, pero amo a Dios, lo amo mucho. Sí, sí. No nos entra en nuestra cabeza, no es una cuestión de legalismo. Bueno, es que las iglesias también, te digo, están llenas de ese tipo de gente, ¿no? Vale, pero cualquiera que oiga eso le chirría de pronto, ¿verdad? Dice, esto es incompatible. No es una cuestión de legalismo, es una cuestión de que Dios tiene sus normas y funciona por esas normas. ¿Sabes? Hay un comentario que nos ha puesto Inma que habla del dictante, por cierto, existe la palabra, la he leído, ¿eh? Dice que es un vocablo obsoleto, porque es como yo, obsoleto ya, pero existe la palabra. Dice que el dictante anticipa el mensaje para luego ratificarlo personalmente y dar testimonio físico de ese mensaje en su vida. Su vida es el propio mensaje. Jesús, ¿cómo vivió? Guardando los mandamientos. ¿Por qué? ¿Porque era una obligación? No, porque son los principios de su reino y son los principios de su vida. Jesús no guardó los mandamientos porque era obligatorio guardarlo, porque si no se condena. No, si él vivía sin pecado. Jesús lo guardó porque eso es los principios del reino de Dios. Entonces, en esa relación nos tenemos que mover nosotros. Y ya me callo y le doy paso a Esther. No, para nada, para nada. Que todas las ideas son interesantísimas. Además, estamos sumando, como siempre. Mirad, una de las frases más chulas que he oído yo, se la oí al pastor Antonio Martínez esta semana en el comentario que hizo en Hop Media, y creo que realmente explica muy bien cuál es el concepto, ¿no? De amar a Dios. La he anotado textualmente. Él decía, fijaos qué idea más chula y además qué actualizada. Amas a Dios cuando te importa su opinión y el proyecto que Él tiene para tu vida. ¡Qué idea tan interesante! Amas a Dios cuando te importa su opinión, y su evidentemente es con mucha mayúscula, y su proyecto para tu vida. Claro, si nosotros realmente razonáramos esto así, ¿cuántas veces en la última semana le hemos pedido opinión a Dios antes de tomar una decisión? ¿Cuántas de las acciones que hacemos, de todo lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos,
ha tenido antes un Señor, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿O qué crees tú que debo hacer aquí? Bueno, a lo mejor habría que repensar, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el Señor? ¿Realmente me importa lo que Dios piensa? Al hilo de lo que antes comentabais también, antes de decir que sí o que no a un trabajo, antes de decir que sí o que no a una relación, por ejemplo, antes de decir que sí o que no a cualquier proyecto que tenga para mi vida, ¿le pregunto al Señor o decido yo? Y siempre es mi decisión. Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos esto también, ¿no? ¿Qué papel ocupa ese Dios que digo amar en mi vida? Y si realmente me importa su opinión, voy a tomar consejo de él. Y su consejo es claro, ¿eh? Ámame primero y ama a tu prójimo como me amas a mí. De manera que las cosas van a ser muy diferentes. Y si amo a mi prójimo, no le voy a estafar, eso es evidente. Y si amo a mi prójimo, voy a intentar que le vaya mejor. Y me voy a alegrar cuando le vaya bien. Y voy a intentar ser mejor hermana también, ¿no? De él o de ella. Mejor familia, mejor pareja, ¿verdad? Mejor ser humano. En esto de amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, ¿eh? Fíjate hasta lo que Moisés está diciendo, ¿no? Porque alguien podría decir, yo amo a Dios con todo mi dinero, pues soy muy generoso, ¿no? Pero Dios quiere algo más. Dios quiere todo tu corazón, y eso es ponerlo, eso es mucho. Parece muy exigente, pero ¿me lo pides todo? ¿Me lo pides todo? Sí, te lo está pidiendo todo. Te está diciendo que lo pongas en primer lugar, ¿no? Parecería, bueno, ¿qué será amar? ¿Qué será amar? Quizá porque no entendemos que Dios nos ama más que nada. Más que nada nos ama. Esto es, yo creo que esto es una relación asimétrica, ¿no? Esto podría titularse algo así como cuando uno sabe lo que es amar, Dios, y el otro hace lo que puede. O sea, que yo hago lo que puedo. ¿Recordáis cómo trata Jesús a Pedro cuando va caminando por la orilla y le dice, ¿me amas? Y él dice, sí, pero ¿me amas más que estos? ¿Qué pasa? Que Jesús está diciendo, tú y yo solico, ¿eh? No. Está diciendo, ¿y tú y yo? ¿En qué posición estamos? ¿Me amas? Y al final Pedro tiene que ir bajando diciendo, no termino de entenderte, tú sabes que te quiero. Y Jesús dice, apacienta mis ovejas, como diciendo, con lo que tú eres capaz de amar, con eso trabajo yo. ¿Recordáis? Y yo quiero poner también aquí, para entender mejor qué significa amar, la experiencia de aquella mujer que le lavó con sus cabellos los pies a Jesús. ¿Cómo nos movemos con ello? Y quiero ser muy rápido porque nos quedan 5 minutos de esta tertulia, pero lo recoge el evangelista Lucas en el capítulo 7. Dice que Jesús entró a casa de un fariseo, de Simón el fariseo. Y no todos los fariseos se llevaban mal con Jesús, porque había fariseos comprometidos con su manera de entender la religión y sinceramente se acercaban a Jesús para aprender, ¿no? Porque a Jesús lo trataban también como maestro, no todos eran hipócritas. Bueno, y hay que recordar que a Simón le había curado de la lepra. Era agradecido, estaba agradecido. Claro, dice que uno de los fariseos, dice Lucas, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, le preparó, vente a mi casa a comer. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba allí comiendo en esa casa, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ya sabéis la historia, ¿no? Como Judas luego critica, ¿no? Menudo despilfarro, porque era muy caro, Poneos el mejor perfume hoy, que puede costar también una cantidad importante, de la mejor marca, de que tú lo gastes todo entero en los pies de alguien. Y estando detrás de él, llorando, porque dijo que lo trajo con ese perfume, comenzó a regar con lágrimas sus pies, o sea, que se arrodilló aquella mujer en medio de aquellos hombres, que hay que tener valor para ser una mujer, ponerse en medio de aquella reunión, y empezó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besándole los pies y ungiéndolos con aquel perfume. Y cuando vio esto el fariseo, y aquí es donde viene lo interesante, el fariseo dijo, madre mía, ¿qué está haciendo esta mujer? Si supiera, recordáis, ¿no? Si supiera Jesús quién le está lavando los pies, le daré una patada y la despreciaré. Y dije, anda, vete, que menuda tienes tú en tu vida. Pero Jesús, que se dio cuenta de la escena, porque le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro. Mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Pero no teniendo ninguno de ellos con qué devolver la deuda, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Y le responde Simón, pienso que
pienso que aquel que debía más dinero, ¿no? Aquel que debía pues las 3 hipotecas, la tarjeta de crédito, que además tenía varias deudas con amigos, pues si además le dejan todas las deudas a cero, pues estará con mayor ánimo de gratitud. Y Jesús le dice, pues sí, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, ella los ha regado con mis lágrimas, los ha secado con sus cabellos. Pues te digo que muchos pecados le han sido perdonados porque ha amado mucho, mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Esta historia a mí me dice mucho, y es que cuando hablamos de amar, ¿amar qué significa? Si en esta relación asimétrica muchas veces vamos a Dios como diciendo, como la actitud de aquel fariseo, como diciendo, venga, enséñame, maestro, pero mire, fíjate las cosas buenas que yo hago, las tal. Que cuando yo soy como esa pecadora, que voy a Jesús, me arrodillo delante de él y le digo, y lloro, y le digo, Señor, te necesito, ¿qué puedo hacer por ti? Aquella mujer lo puso en primer lugar. ¿Qué se gastaría en aquel perfume? Todo lo que tenía. Es que eso es amar. Amar es dar a Dios lo que tienes. Claro. Siempre a veces pensamos en el perfume de esta mujer, pero a mí hay un episodio en la Biblia que me gusta mucho. Es la blanca de la viuda. ¿Os acordáis? Sí, señor. Sí, señor. Así es. Aquello todo lo que tenía en aquel momento. Fue un acto de amor a Dios. Claro. Claro. Amar a Dios es ponerle a su servicio lo que tienes. Y Dios no te pide ni más ni menos que lo que tienes en tu vida. Lo que quiere es, sírveme con lo que tienes. María sintió que tenía que darle a Jesús pues todo aquello que había conseguido de una forma que no era la más adecuada, pero que quería ponerlo a su disposición. Y estaba agradecida porque probablemente la habían tratado como nadie la había tratado. La habían perdonado, la había restablecido a su dignidad como persona. Es que tenía todo lo que tenía que hacer con Dios era agradecerle. Si nosotros pensásemos en esta historia, si recordásemos el inicio de los 10 mandamientos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con Dios? Nada más que agradecerle. ¿Por qué? Porque me ha sacado de mi esclavitud, me ha sacado de mi pecado. Lo único que tengo es que agradecer porque me ha restaurado a ser hijo de Dios. Entonces, no podemos actuar de otra forma. Y Dios no me pide otra cosa. Dios no me dice, mira, Richard, claro, es que necesito que me des esto que no dispones. No. ¿Qué es lo que tienes? Dámelo. ¿Sabes lo que tengo? Hay un texto que me encanta, que dice, hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Dios me pide. Lo que dice San Agustín, que luego ha sido muy manido a lo largo de la historia, de ama a Dios y haz lo que quieras. A veces hacemos lo que queremos con ese texto, porque no terminamos de entenderlo. Yo todavía sigo, con esto de lo que ha pasado hace pocas semanas en Afganistán, sigo todavía de vez en cuando dándole vueltas a una fotografía de cuando los soldados norteamericanos estaban saliendo, huyendo, ¿no? Saliendo de allí, dejándolo a su suerte a los afganos en los aviones. Hay una foto de un padre afgano dándole su bebé a un soldado norteamericano a través de la valla. Es decir, a mí me parece que no hay mayor acto de amor que ese. Mi hijo, mi bebé, me desprendo de él para intentar darle una vida mejor. Yo me quedo aquí porque estaban todos agolpados en las vallas del aeropuerto intentando huir de aquel estado talibán. Y aquel padre se está desprendiendo de su hijo, de su bebé, dándole una oportunidad de decir, me desprendo yo para intentar que tú tengas una vida mejor. Lo más fácil hubiera sido, me lo quedo yo, o vamos todos o no vamos nadie. Pero yo creo que ese es el amor. Y yo no termino de entender. Y cuando digo, ¿y qué me pide Dios en un momento dado? A veces no sabemos manejarnos. Ahora viene el tema de los mandamientos. Y estamos todos peleados. Nadie nos gusta que nos manden. Nadie nos gusta que nos pongan normas. Nadie nos gusta. Y no entendemos que Jesús, cuando perdona a esa adúltera, le dice, cuando le dice a los demás, nadie te ha condenado, mujer, nadie te ha tirado piedras, según lo que dice la ley de los hombres de aquella sociedad, vete y no peques más. Porque lo que yo quiero para ti es que guardes una relación sana, hay algo más que ofrecerte. No es, vete, que has salido de esta
y ya luego haz lo que tú quieras. A partir de ahora vuelve otra vez a lo que tú consideres. Fíjate qué comentario nos ha puesto Joaquín aquí para entender esto de los mandamientos. Dice, Dios se complace en perdonarnos, amarnos y salvarnos. Nosotros en respuesta a ese amor nos complacemos, nos complace en hacer su voluntad, tratando de cumplir sus instrucciones, que son felicidad para la vida. A veces se nos olvida esto, que los mandamientos son felicidad para la vida. Y son libertad. Claro. Son libertad. Es que aquí nos perdemos, y esto daría para otro tema de historias, que incluso yo me pierdo, pero que ya no hay tiempo. Las propuestas divinas que originalmente están hechas para hacernos felices, para darnos vida, para darnos libertad, en vez de continuar esa obra liberadora en nuestras vidas de pobres cristianitos, lo único que hacemos es imponernos colectivamente normas, deberes, cosas que enseguida estamos señalando lo que no hace y lo que hace este fulanico, y llevando las cuentas de unos y de otros y derivando en un sistema legal que lo único que hace es encorsetarnos. Esto, que parece muy bien, lo hemos hecho siempre, lo hicieron los judíos de aquella época, pero lo hacemos hoy tal vez en nuestras iglesias, cuando, pero, no sé. Claro, pero porque en realidad hemos perdido la base, y la base es el amor. Eso es. Si tú amas a la gente, no la quieres fastidiar. Y en realidad todas aquellas normas eran un fastidio, y de hecho no hacían a la gente feliz, todo lo contrario, o eran felices estando constreñidos por un montón de cosas que no tenían ningún sentido. Todo lo contrario. Olvidamos siempre lo positivo. Creo que deberíamos hablar mucho más, cuando hablamos también de estas cosas, como estamos comentando ahora, de felicidad, de liberación, de tranquilidad, de reposo, de conceptos positivos, porque llevamos muchos años también, no digo estriñendo, pero constriñendo, ¿sabéis? Muchas veces las ideas, y nos entendemos. Y es verdad, tenemos que darle un punto liberador. Una vez más, Deuteronomio es curioso, ¿no? Nos libera. Está hablando de la ley, pero está hablando desde la perspectiva del amor. Y como nos amó, pues nos dio los mandamientos. ¿Por qué? Pues porque quería que nuestra vida nos fuera mejor. Entonces, bueno, nos recuerda, nos reorienta, nos ayuda para que podamos hacer las cosas de una forma que nos sea más satisfactoria. El proyecto de Dios para mi vida, sin lugar a dudas, es mejor que mi proyecto para mi vida. Eso es definitivo. Y sabéis, estaba pensando mientras os oía hablar, que muchas veces utilizamos frases muy hechas, muy manidas. Estoy en tus manos, Señor. Estamos en sus manos. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? Porque en realidad, si yo hago caso de Deuteronomio y si me pongo en las manos de Dios, esas manos me van a dirigir y me van a reorientar para que al final acabe amándole a Él mejor y amando a mi prójimo como a mí misma, claro, que es como debe ser, ¿no? Pero en positivo, de forma alegre, de forma feliz, no como para fastidiarme el sábado y para fastidiarme el resto de los días de la semana. Una última idea, un último pensamiento, y tenemos que hacer un punto y seguido. Richard. Pues muy rapidico. Simplemente incidir en esto que hemos estado estudiando. Necesitamos amar a Dios de forma individual. En relación con esto que estamos hablando al final, cumplir la ley en forma individual. Cada uno tiene que cumplir la ley y será responsable ante Dios. Dejemos de compararnos unos con otros, dejemos de mirar si tú lo haces bien o yo lo hago mejor, porque es que eso a Dios no le vale. Dios no se va a guiar por nuestras cuentas. Él conoce nuestros corazones, va a actuar en base a lo que hay en nuestros corazones, y dejemos de ponernos piedras unos a otros en el camino y empecemos a ayudarnos para que, siendo como somos, cojos, tuertos, inválidos, que caminemos juntos hacia aquel que es quien nos puede dar la vista, quien nos puede dar el andar, quien nos puede solucionar la vida. Me gusta mucho ese escucha, oh Israel, porque es un mensaje como pueblo, pero para que actúes individualmente. Pues apliquémoslo a nuestra vida. Y es, escucha hoy humanidad, ¿vale? Porque tu Dios es solo uno, sois todos hermanos, aplícate los principios individualmente y ayuda a tu hermano a caminar juntos. Esther. Una idea, incido en lo que acabas de decir. Yo tenía anotado también un pequeño pensamiento. Vivamos una religión personal versus una religión heredada. Tú tienes que hacer de tu relación con Dios algo personal, algo tuyo. Y aprende también, yo me hacía una pregunta esta semana, ¿cómo se está comunicando Dios contigo en este momento? ¿Y cómo se está demostrando en tu vida en este momento? ¿Cómo lo hace?
cada uno de nosotros, sin duda podemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida particular. Pues escuchémosle, no cerremos nuestros oídos y vivamos esa relación personal con Él. Un último guiño. Nosotros creemos en un Dios al que no vemos, versus aquellos que creían, ¿verdad?, en la cultura egipcia y ese Israel de la primera generación, en dioses que se veían porque los fabricaban, ¿verdad? Ellos buscaban ver y necesitaban visualizar aquello. Nosotros creemos en el Dios invisible y de alguna forma lo vemos, esa es la fe y esa es la maravilla también de esto. Disfrutemos de eso y busquemos cómo hacerlo personal. Pues yo os animaría, ¿no? Me animaría a mí mismo a ahondar y a seguir investigando sobre este tema. Es lo que nos va a ocupar en la eternidad. O sea, el comprender el amor de Dios. Fijaos si no se agota el tema, que intentamos aquí circunscribirlo a un rato, ¿no? Imaginaos, se nos queda muy abierto y no lo vamos a conseguir. Es una tarea que se escapa a nuestra comprensión. Pero yo vuelvo a incidir en la idea de que Jesús, antes de irse, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Era nuevo? No, no era nuevo. No era nuevo. No era nuevo. Y sin embargo, en Hechos, capítulo 2, cuando Jesús ya no está, dice que se unían a esa comunidad, a esa iglesia naciente de esos apóstoles que está intentando volver un poquito a rescatar esa reconciliación con Dios. Dice que se unían porque veían que se amaban los unos a los otros. Es decir, ese es el valor distintivo, ese amor, y merece la pena. Y ese amor va unido a cumplir los mandamientos. Dice Apocalipsis, con esto termino, que allí estaban los santos, los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos. Claro, el tema es cómo, desde dónde los guardan. Y evidentemente no es por temor, no es por miedo, no es por esperar la recompensa, no es por que le pongan la medallita, es porque realmente están convencidos y lo hacen porque es que les sale de forma casi natural. No pueden hacer otra cosa más que cumplir, porque quieren estar con su Creador, quieren estar con su Redentor, que no les sale de otra manera. Es como empezábamos diciendo, esa relación con tu amado, con tu amada. Es que me sale la gana de estar contigo, que no puedo hacer otra cosa más que disfrutar de tu compañía e intentar agradarte y construir a partir de esa relación. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Os damos las gracias a todos los que habéis intervenido. Esto veis que va a dar para mucho. Seguiremos la semana que viene. Richard, ¿con qué tema? Pues con esa segunda parte, además de amar a Dios, hay que amar al prójimo, bueno, amando... Ya, hasta aquí hemos llegado. Mira que me lo habías dejado bien, pero ya me sacas el tema del prójimo y ya... Pues fíjate que a ver, ¿por qué? Va a ser más bonito que eso, porque va a hablar de amar al extranjero, ¿verdad? Porque amar a los tuyos, amar a tu familia, a tus amigos, eso es sencillo. Con lo bien que lo habíamos dejado hasta aquí. Pues lo vamos a dejar mejor. Vale. Bueno, va a ser bueno. Pues os esperamos en la próxima escuela de Biblia, que será en el próximo programa de la Iglesia en Casa. Vamos a pedir a nuestro técnico, a Julián, que nos ponga ahora la historia de los niños. Nos vamos a saltar la tercera alabanza. Vale, vamos a pedirle que nos ponga la historia de los niños y ya directamente el sermón. Hoy especial, ¿eh? Sí, hoy con el pastor Gustavo Squarzón. Y promete. Sí, y después aquí nos vemos en la zona mixta. Así que, Julián, cuando quieras.